Vamos a arrancar un ciclo de charlas. Esta sería la primera. Para esclarecer un poco algunas cuestiones jurídicas, más que nada de la vida diaria, y que confunden un poco a las personas, a veces por falta de información o por una información errada, y hacen que después caigamos en algún tipo de daño o perjuicio. Hoy, con el tema que quería empezar, es el tema del consumo. Se viene la época navideña, se viene después Reyes, se vienen los regalos, las compras, la adquisición, también la adquisición de servicios, empresas privadas o empresas públicas. Y bueno, conocer un poco qué derechos y obligaciones tienen esas partes en esa relación de consumo, ¿no? Que está en todos lados, desde una compra, adquisición de un servicio, es constante, lo haces por medios electrónicos, con muy poca información, con a veces publicidades que son un poco engañosas, que te hacen caer en algún error, y después nos encontramos con los problemas. Hoy te voy a dar varios tips para que tengas en cuenta antes de contratar, al momento de contratar y si te arrepentís de haber contratado ese producto o servicio. Si bien la legislación actual no va a la par de lo que cambian los medios electrónicos o lo que cambia la tecnología, más después de la pandemia, en donde esto se ha expandido mucho más, el consumo electrónico, se hace la mayoría de las compras o de la adquisición de un servicio, ya sea telefonía, productos u otros bienes, se hace internet, se hace todo por mail y por páginas de internet. Y muchas veces hasta las propias empresas te envían a su página de internet para que contrates directamente por ahí. Un poco a ciegas, un poco sin informarte mucho de las cuestiones, pero caemos en la trampa. Bueno, por eso quería empezar un poquito desde el inicio, desde el ovillo de este hilo, para que sepamos cuándo estoy en una posición de consumidor o de consumidora, cuando la otra persona está en una posición de proveedor y qué es lo que nos une jurídicamente. Bueno, en principio saber quién es un consumidor o una consumidora. Para dar inicio a este vivo, vamos a empezar por ahí. ¿Quién es un consumidor o una consumidora? Bueno, son todas las personas que adquieren un producto o un servicio como destinatarios finales, ya sean propios o de su grupo familiar o de un grupo social. Ahora te preguntarás, si una persona que compra para revender, ¿también es un consumidor? Bueno, en realidad la persona que compra para revender no es un destinatario final, por lo tanto no se lo considera como consumidor y además busca de esa compra un bien económico para sí. Ahora, también te preguntarás, cuando soy consumidora, para que exista esa relación, ¿tengo que comprarlo el servicio con dinero o adquirir el producto? No, también te pones en posición de consumidora cuando adquirís ese producto o servicio de forma gratuita. Así que no es obligación que tengas que pagar por el dinero. Y tampoco es necesario que el consumidor sea una persona humana. También pueden serlo las personas jurídicas, como llamamos los abogados, que para bajarlo a la realidad serían asociaciones, como hay asociaciones de consumidores, empresas, fundaciones, también se ponen en calidad de consumidores y usuarios. Ahora bien, ¿sabes qué es lo que guía esa relación de consumo? ¿Qué es lo que es esa relación de consumo? Bueno, esa relación de consumo es un vínculo jurídico. ¿Qué es un vínculo jurídico? Genera derechos y obligaciones entre las partes. Esta parte son el consumidor, que por lo general es la parte más débil, y el vendedor o el proveedor del servicio. Puede ser a título gratuito o no, y puede ser a través de medios electrónicos. Ahora, ¿el proveedor siempre tiene que ser una persona jurídica o un proveedor también es una persona humana, independiente?
Bueno, como habíamos hablado antes, la pandemia ha variado el paradigma también en cuanto a la parte laboral. Han surgido varios emprendedores que también son proveedores de productos o de servicios y que se encuadran dentro de esta relación de consumo. Así que no hace falta que el proveedor sea una persona jurídica, también puede ser una persona humana. ¿Y qué pasa con el Estado? Cuando contrato con el Estado, por ejemplo, un servicio. Bueno, en este sentido también se genera una relación de consumo, por lo tanto el Estado también es responsable. Bueno, hasta ahí sabemos los términos básicos, ¿sí? ¿Qué es un consumidor? ¿Cómo se genera la relación de consumo? ¿Qué derechos y obligaciones genera entre las partes? Y que también puede ser de forma gratuita o no. Ahora, ¿cómo nosotros entramos en la compra de ese producto o ese servicio? ¿Cómo nos llaman la atención? Bueno, obviamente la publicidad es uno de los medios más importantes, si no decir el más importante, que tiene la marca o el producto para divulgarse. Y es importante que la información sea cierta y clara. ¿Qué pasa si se brinda una información en una publicidad que no es verdadera? Bueno, en este sentido esta publicación se encontraría prohibida y se le puede pedir al juez que le dé de baja la publicación. Ahora bien, ¿cuándo se entiende que una publicación puede prohibirse? La publicación prohibida o aquella que nos hace incurrir en un error, ¿sí? Del producto, o que compara bienes y servicios y hace que nosotros nos equivoquemos, o es abusiva o totalmente discriminatoria, o motiva a que lleves a cabo algún tipo algún tipo de acción que vaya en contra de tu seguridad o de tu salud. Obviamente todo lo que esté en una publicación, ya sea en folletos, en afiches, en anuncios, forma parte de la venta de ese producto y por lo tanto obliga al proveedor. Por eso es que tiene que ser cierta y clara, brindar las condiciones de contratación y todo otro elemento relevante que haga a esa contratación del servicio. Ahora bien, cuando entro en la publicación, me gusta, quizás no lo necesito, pero lo voy a contratar. ¿Cómo empieza este camino jurídico? Bueno, este camino jurídico va a empezar a partir de la contratación. Se hace un contrato que hoy, gracias a la actualización del Código Civil, se han tenido en cuenta los contratos por medios electrónicos, los contratos por teléfono y cualquier otro contrato que no pida la presencia física de las partes. Estos contratos deben estar siempre escritos en forma clara y detallada. Deben poner a disposición cuáles son los riesgos del uso de estos medios electrónicos, quién va a asumir los riesgos, cómo usar estos medios electrónicos y aparte te debe informar de que se puede dejar sin efecto la contratación. ¿Sabías eso? ¿Sabías que podés dejar sin efecto la contratación o devolver el producto? Bueno, tenés dos opciones, dos caminos. Por un lado tenés la revocación. La revocación se da más que nada cuando recibís un producto y este producto tenés 10 días para examinarlo y determinar si lo aceptás o no. Son 10 días desde que lo recibiste o desde que contrataste. Ahora bien, una vez que vos decidís revocarlo porque querés devolverlo, porque no te gustó o porque no era lo que vos estabas esperando de ese producto, tenés 10 días para hacerlo y debes comunicarle al proveedor o al vendedor que vas a hacer uso de esta opción. Esto lo haces por medios electrónicos o por algún otro medio fehaciente. Si ambas partes se ponen de acuerdo, no va a generar ningún tipo de obligación entre ustedes, sino que solamente se van a tener que devolver de forma recíproca y simultánea el producto y el dinero. Otra de las cuestiones que tenés para también arrepentirte y dejar sin efecto esa compra es el botón de arrepentimiento, que en alguno de los videos también te lo dejé a mano. El botón de arrepentimiento, a diferencia de la revocación, es un link
la página donde vos vas a adquirir el producto o el servicio debe estar en un lugar visible, tiene que estar al alcance de tu mano y también te dan un plazo de 10 días para tocar ese botón. Cuando tocas ese botón, eso le da aviso directamente al proveedor y este, en el término de 24 horas, deberá iniciar todo un trámite y identificarlo y darte a vos proveerte de toda identificación de tu trámite para que lo vayas siguiendo. Así que, de estas dos maneras, también podés revocar tu compra o devolverla en un plazo de 10 días. Ahora bien, volviendo un poquito al contrato, que es el que nos une, que es el que nos deja en la posibilidad o en la menor posibilidad de defensa. ¿Por qué? Porque cuando vos contratás mediante un medio electrónico o que no es de forma presencial, vos adherís a un contrato que te presenta la empresa o la persona que vende. En realidad no podés negociar ninguna cláusula. En el código se llama contrato de adhesión y aceptás a través de tu firma. ¿Viste esos contratos que por lo general se llaman términos y condiciones de usuario o del producto? Bueno, ese es el contrato por el cual empieza a obligar a las partes, ¿sí? Lo suscribís directamente con la firma. Por eso este contrato debe ser claro. No debe hablar de documentación que no te pongan a la vista o que no te la den. No debe limitarte de ninguna manera en tu ejercicio de derecho del consumidor, ni exigir que vayas a una jurisdicción determinada para hacer uso de tu derecho, mucho menos puede determinar cláusulas donde permita que la empresa o el proveedor rescinda el contrato unilateralmente o lo modifique unilateralmente y aparte no puede ser abusivo en ninguna de las cláusulas, porque de lo contrario se utilizarán en contra de quien las escribió. Bueno, esto resulta tan importante que la ley obliga al proveedor a entregar ese contrato, a ponerlo en la página web, en un lugar visible para que lo conozcamos, a entregarlo al consumidor y además cuando vas a un local comercial también debería existir un cartel que diga que ese contrato está a tu disposición para que conozcas la propuesta de la empresa al momento de contratar. ¿Existe esto? ¿Se hace? ¿La gente lo sabe que existe un contrato? A mí me parece que no, que nadie lo pide porque nadie lo sabe, pero en realidad esas son las cláusulas que nos atañen en la relación y que después nos perjudican o un poco nos impiden lograr nuestro verdadero resarcimiento. Y a eso es a lo que quiero ir. ¿Qué pasa si tengo que hacer un reclamo? ¿Sí? Bueno, en el momento de hacer un reclamo debo demostrar que he sufrido un perjuicio, tanto en el producto, en el servicio o en mi persona, que el producto o el servicio haya ocasionado. Esta acción la va a llevar a cabo el perjudicado como consumidor o usuario, pero también lo puede llevar a cabo una asociación de consumidores, las cuales resultan ser muy detallistas y logran sus objetivos cuando hacen algún tipo de denuncia. Existen muchos fallos de las asociaciones de consumidores que han logrado la defensa de los consumidores. En restaurantes, en servicios, en cuestiones de internet. También lo puede hacer el defensor del pueblo, como también lo puede hacer el Ministerio Público Fiscal de Oficio. Ahora bien, estas personas deben dirigirse al juez, quien a petición del damnificado va a implementar una multa dineraria que se da en materia civil y que la va a regular teniendo en cuenta las cuestiones del caso y la gravedad del hecho. Con la ley del consumidor era muy limitado la graduación de las multas. El juez solo podía ir de 100 pesos a 5 millones de pesos. Pero actualmente con la ley de presupuesto última sancionada se ha implementado un índice
para que el juez determine esta misma multa. El índice se va a tener en cuenta a partir de la canasta básica determinada para el hogar 3, en el cual le permite actualmente aplicar una multa que va de 70.000 pesos a 280 millones de pesos. Claramente estos números no son los mismos que los anteriores y ya la empresa tendría que tener otro pensamiento o preverlo para evitar cualquier tipo de multa que pueda pasar por encima o avallazar a la empresa en cuanto a lo económico. Ahora bien, hasta aquí quería dejarles más o menos cortitos, con tips, con formas fáciles, para que ustedes sepan más o menos cómo moverse. Esta es la columna vertebral del consumidor y usuario. En realidad existen varias ramas para tener en cuenta, como publicidad, información, todo el tema de la educación del consumidor. Pero bueno, esto sería básicamente como para empezar, como para reconocernos cuándo somos consumidores, contra quién somos consumidores, dónde puedo reclamar, cuál es el resarcimiento que puedo obtener ante un reclamo, quiénes me pueden ayudar, el defensor del pueblo, las asociaciones de consumidores. Y bueno, como corolario, me gustaría dejar un deseo que de una vez por todas, y como lo prevé también la ley, se generen los tribunales de consumidores y usuarios que están previstos, pero en realidad están previstos en una ley, en un papel frío, pero parece que al Poder Judicial aún no le interesa que tengamos un tribunal capacitado sobre consumidores y usuarios, ya que actualmente hoy resuelve en la Cámara Comercial o a veces